Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos el fascinante mundo de los encuadres y angulaciones necesarios para contar una historia a través de la imagen. En la pantalla cada detalle cuenta y comprender cómo enmarcar una escena es clave para contar una historia de manera impactante. Así que prepárate para sumergirte en este viaje visual. Los encuadres son como ese lienzo para el pintor y conocer los diferentes tipos nos brinda una herramienta para transmitir emociones y detalles, desde el amplio plano general que abraza la escena hasta ese íntimo primer plano que revela cada expresión. Cada encuadre es una elección deliberada, ya sea que estés rodando un corto, haciendo un documental o publicando una simple historia para redes sociales. Todo esto va a ser parte de un concepto visual y de composición que maneja los mismos elementos físicos que en este caso van a ser los planos. La diferencia es que tal vez una serie o una película va a tener un guión mediante el cual nos vamos a referenciar para contar así la historia, mientras que en algunos casos, como grabar una simple historia o unas imágenes de viaje, va a ser algo intuitivo conforme a lo que está sucediendo. Pero antes de meternos en la explicación de cada plano con su nombre y en qué casos se usan, pues debemos entender que no solo se trata de dónde vamos a encuadrar o en qué valor lo vamos a hacer, sino también de cómo lo vamos a hacer. Esos ángulos desde los cuales observamos la acción tienen un impacto profundo en la percepción. Por ejemplo, un ángulo contrapicado puede hacer que el personaje parezca imponente, mientras que un ángulo picado puede hacerlo ver vulnerable. Descubramos juntos cómo todos estos ángulos también influyen y se convierten en nuestro lenguaje visual. Vamos a ver los planos más usados según el espacio que ocupa la figura humana en el encuadre. De mayor a menor están definidos de la siguiente forma. Gran plano general. También es conocido como el plano general largo y muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto o las figuras no se ven tan explícito, más bien están diluidos en el entorno, están lejanos, más bien perdidos, pequeños o minimizados en cuanto al encuadre. Este plano va a brindar mucho más valores al espacio o al paisaje que a la figura humana. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático de pronto cuando se puede destacar la soledad o la pequeñez de un hombre enfrente de un medio. Recoge las figuras humanas en contextos tan amplios en los que se pierde la figura o el grupo. Podemos decir que se da así más relevancia es al entorno que a las figuras que en realidad se están grabando. Plano general. Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto, como un amplio escenario. A veces muestra al objeto entre un tercero o cuarta parte de la imagen del plano, pero sigue siendo más importante el contexto en el que se está moviendo. Se utiliza así para describir a las personas en el entorno que las rodea. Plano conjunto. Este plano se refiere al tipo de plano que incluye a varios personajes o elementos en una misma toma. Este plano busca mostrar la relación espacial entre los elementos dentro de un encuadre. Este tipo de plano es muy útil para las escenas en las que es crucial mostrar la dinámica entre los personajes y resaltar la interacción de estos entre los diferentes elementos de la historia. La composición cuidadosa de este plano conjunto puede transmitir información muy valiosa para la narrativa y obviamente las relaciones entre los diferentes tipos de personas. Es muy común verlo en peleas, escenas de peleas. Plano entero. Este plano también es llamado plano figura, denominado así pues porque encuadra justamente la figura entera del sujeto a tomar, es decir, se podría decir que el plano abarca justamente entre la cabeza y los pies del personaje. Plano americano. El plano americano se denomina también plano medio largo, plano 3/4 y encuadra desde la cabeza hasta un poco más arriba de las rodillas y se llama plano americano porque era utilizado en las películas de vaqueros o el género western para mostrar al sujeto con sus pistolas durante los duelos. Plano medio. El plano medio encuadra al sujeto desde la cabeza hasta la cintura y asemeja la distancia de la relación personal, es decir, la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, y es de los planos más usados.
por ejemplo en una entrevista o en un diálogo entre dos personas. Al mismo tiempo nos deja ver así su lenguaje gestual, ya que nos permite ver lo que éste está haciendo con sus manos. Plano medio corto. El plano medio corto es ligeramente más cerrado que el plano medio. Encuadra el sujeto desde la cabeza hasta la mitad del torso. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro y es contextualizarla ya de su entorno para concentrar en ella su máxima atención. Nos proporciona un poco más de cercanía con el personaje. Primer plano. En el caso de lo que estamos hablando, que es la figura humana, recogería desde el rostro hasta los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano, pues corresponde ya a una distancia muy íntima, ya que sirve más para mostrar la confidencia y la intimidad con respecto al sujeto. En este plano prácticamente nos desentendemos ya del entorno y nos concentramos en el rostro del personaje, mostrando así sus emociones. Primerísimo primer plano. Este plano se centra únicamente en el rostro de la persona, va encuadrando desde la frente hasta la base del mentón. Es un plano muy expresivo y consigue captar la emoción de esa persona. Plano detalle. El plano detalle se concentra en un objeto o en una parte específica de una persona, como una mano, una boca, un ojo, una ceja, y es muy útil para destacar algo que de otra forma pasaría desapercibido para el espectador y que es muy importante para la narrativa. Concretamente, y para que no te enredes con tanto plano con sus nombres, pues podríamos agrupar toda esta narrativa visual en 3 tipos de planos: planos generales, planos medios y planos cerrados. Cada plano hace parte de una elección creativa de parte de nosotros como realizadores o directores, pero ya dependiendo del nivel de la ubicación de la cámara, es decir, de la angulación, va a generar una influencia en la narrativa visual y también va a tener un efecto psicológico según el punto de vista donde se ponga. De las posiciones más comunes de cámara tenemos ángulo normal o a la altura de los ojos, también es llamado plano frontal o plano neutro. Es el ángulo de la cámara que es paralelo al suelo y está obviamente delante del sujeto que se está grabando, a la altura por lo general de los ojos o ligeramente un poco más abajo. Esta posición nos muestra al sujeto en su aspecto físico y en el caso de tratarse de un animal o de un objeto se tratará de poner a nivel de este. Es el plano más habitual por su neutralidad. Plano cenital. Es un plano que se realiza desde arriba, justo encima de los sujetos o de los objetos, con un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si se estuviese captando desde un satélite o un helicóptero, o como si un ojo todopoderoso lo estuviese viendo. Generalmente tiene un efecto estético en la imagen y también es común cuando queremos detallar algo. Plano picado. La cámara se encuadra desde una posición ligeramente superior a la de los ojos, es decir, que la cámara va orientada hacia el suelo. Se utiliza básicamente para transmitir al observador que alguien es inferior, que es vulnerable, inocente, débil, frágil, inofensivo o incluso para ridiculizar. Plano contrapicado. En el ángulo contrapicado la cámara se sitúa enfrente y a una altura inferior a los ojos del sujeto, o inferior a la altura media de un objeto. Cuando se habla de un objeto, es un plano opuesto al plano picado y sirve para ensalzar o magnificar de pronto al sujeto o al objeto, ya que va a denotar fuerza, presencia, autoridad, básicamente algo superior. Plano nadir. En este tipo de plano la cámara se sitúa totalmente por debajo del sujeto con ángulo perpendicular al suelo. Es completamente inverso al cenital y se usa al nivel estético para magnificar, dar dramatismo, interés a la escena o para dar dinamismo a la acción. Plano dorsal. También es llamado plano semisubjetivo y nos explica lo que ve el protagonista pero incluyéndolo a él. Nos confirma nuestro rol de espectadores, no de posibles protagonistas como tal vez sería el plano subjetivo. También nos va a dar poder sobre los sujetos, nos muestra cosas que de pronto ellos no están viendo. Es típico en películas de miedo cuando se está a punto de atacar a una persona por detrás. Plano perfil. También es llamado plano lateral y la cámara está a un lado del sujeto permitiéndonos ver apenas media cara del personaje. Es popular en las escenas de besos. Plano holandés.
llamado también plano aberrante. Ya en este caso no hablamos tanto del ángulo de la cámara como tal, sino que de la particularidad de la pérdida del horizonte de esta, ¿no? La cámara se inclina intencionalmente unos 45 grados y comunica hacia el espectador un efecto de inestabilidad, a la vez sirve para dar dinamismo a la escena. Por eso es muy común verlo tal vez en escenas de terror o secuencias orínicas. Podemos decir que la adecuada combinación de los diferentes planos son los que van a dar vida a la narrativa de tu historia, cualquiera que ésta sea. Ya queda en nosotros como realizadores hacer de cada plano una lección creativa, una experiencia visual agradable para los espectadores. La escuela del cine es magnífica, ¿no? Cada plano está pensado de una manera meticulosa, los aires, los encuadres, la composición, los colores. Así que te invito a experimentar con los encuadres y angulaciones adecuados para lo que quieras contar de una manera visual. Toma tu cámara o incluso tu teléfono y juega con las diferentes perspectivas, experimenta cosas nuevas, observa cómo un simple cambio de ángulo transforma la narrativa visual. Comparte tus resultados y descubramos así juntos el poder de la elección de encuadres y verás tu estilo plasmado en el cuadro. Acuérdate de que cada encuadre es una decisión narrativa, una herramienta para transmitir emociones y contar así una historia. La próxima vez que veas una película, observa los encuadres y ángulos elegidos. ¿Cómo afectan tu experiencia? Recordemos que detrás de cada plano hay una intención, y al entender esto, ampliamos así nuestra apreciación de este magnífico arte. Gracias por acompañarme en este viaje cinematográfico, gracias por prestarme tus oídos y hacer parte de esta comunidad. Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides en dar like, compartir. Deja aquí tu comentario y nos vemos en el próximo video.